Vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a revisar qué nos pide este ejercicio. Utilizando un coche transportador se traslada una caja sobre una superficie lisa con una distancia de 3 metros. Me dice superficie lisa significa que no hay fuerza de rozamiento, ¿sí? No hay fuerza de rozamiento. Una distancia de 3 metros, tal como se indica en la figura. Si se aplica una fuerza de 50 newtons con un ángulo de 60 grados, ¿cuál es el trabajo en julios, en este caso en julios, que se realiza para mover la caja? ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? La fuerza que tenemos aquí, que es de 50 newtons, nos da con un ángulo de inclinación que es de 60 grados. Por lo tanto, esta fuerza se va a descomponer en dos componentes, una componente en el eje de las y una componente en el eje de las X. A esta le voy a llamar fuerza en X y a esta le voy a llamar fuerza en Y. Había una regla que teníamos lo siguiente. Si este es el ángulo de 60, este es el ángulo de 90 y obviamente el de acá va a ser el de 30. ¿Qué decía la regla? Que opuesto a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Entonces, opuesto a 30 grados, si la hipotenusa vale 50 newtons, esto solo vale 25 newtons. Yo he puesto a 60 grados la mitad con raíz de 3. La mitad de 50, 25, pero con raíz de 3. Perfecto. Si alguien no lo quiere sacar de esa manera, puede hacerlo con las funciones trigonométricas. 50 por el coseno, en este caso, de 60 grados. Y en su defecto, fuerza en Y igual 50 por el seno de 60 grados. Igual les va a salir el mismo resultado, que son 25 newtons en X y en Y 25 raíz de 3. Ya, tengo que analizar lo siguiente. Como me pide el trabajo es igual. En este caso, el trabajo voy a tener que es igual. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? Pero recuerden que esta fuerza realmente solo se está moviendo en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir? Que solo voy a tomar en cuenta la fuerza en sentido horizontal. Me dicen, ¿y por qué no la vertical? Porque recuerden que el objeto no se puede mover hacia abajo porque tenemos la superficie que es el suelo. Entonces solo se va a mover en sentido horizontal. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la fuerza horizontal, que es 25 newtons, por la distancia, que es 3 metros. Newtons por metro, 75 joules. Y eso ha sido todo en nuestro ejercicio. Me dicen, ¿por qué no utilizamos la fuerza en Y? Porque recuerden que el trabajo únicamente se lo está haciendo en sentido horizontal. Sentido vertical no, porque está el suelo y la caja no se mueve hacia abajo, sino solo hacia la derecha. Por lo tanto, nuestra respuesta será la opción B. Vamos con el siguiente ejercicio. Una caja con masa 10 kilogramos, en este caso se le aplica una fuerza horizontal F de 40 newtons. Si el coeficiente de rozamiento es μ es 0,1, calcular la aceleración. Vamos a decir lo siguiente. Hacemos un pequeño diagrama de cuerpo libre en el cual ubicaremos las fuerzas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ubicar las fuerzas en este diagrama de cuerpo libre, quedándome de la siguiente manera. Si la fuerza o el movimiento está hacia la derecha, vamos a decir que la fuerza de rozamiento está orientada hacia la izquierda. Recuerden que la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento. El peso siempre va dirigido hacia abajo, peso, que es masa por gravedad, y siempre que esté en contacto con una superficie, se producirá una fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto. Como la superficie de contacto es horizontal, la fuerza normal va a ser vertical. Me dice el ejercicio que calcule la aceleración. Recuerden que el objeto solo se mueve en sentido horizontal, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Tengo esta fuerza es de 40 newtons, positiva porque se mueve hacia la derecha, 40 newtons. Tengo la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda opuesta al movimiento, menos Fr. Tengo la masa del objeto por ahí nos da que es 10 kilogramos. Lo único, y por la aceleración. Solo me falta la aceleración y obviamente la fuerza de rozamiento. Pero recuerdo lo siguiente, fuerzas en Y es igual a 0. Me van a decir, ¿por qué igual a 0? Porque recuerden que sobre el eje Y no se está moviendo, sino sobre el eje X. Normal hacia arriba, peso hacia abajo. La normal es igual a la masa por la gravedad. Sabemos que la masa es 10 kilogramos, ¿sí? Masa es 10 kilogramos, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, nuestro peso será 10 por 10, 100 newtons, ¿sí? Tenemos 40 newtons menos μ. Recuerden que la fuerza de rozamiento es
Bueno, saquémosla por acá. Mu por la normal. 0,1, pero como ya sacamos la normal, por 100 newtons. Nos da un igual de 10 newtons. Esa es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces yo ya tengo la fuerza de rozamiento, nos da 10 newtons. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Aceleración, por lo tanto, 40 menos 10, 30 newtons sobre 10 kilogramos, igual a la aceleración. Recuerden que newtons es como tener kilogramos metros por segundo cuadrado. Se anula, 0 con 0, 3 metros por segundo al cuadrado ha sido la aceleración. Y esa ha sido nuestra respuesta para este ejercicio, ¿sí? Eso ha sido todo lo que hemos tenido que calcular. Vamos con el siguiente ejercicio. Una balanza tiene un resorte de compresión con una constante elástica de 6.000 Nm. Si una persona cuya masa es de 132 libras se coloca encima de la balanza, ¿cuál será la deformación en centímetros? Cuando me pide la deformación, me pide delta X. Tengo que saber que me da ciertos datos. Constante 6.000 newtons por metro. Me pide la masa, me da la masa. Masa 132 libras, pero hay un problema. La masa tiene que estar en kilogramos, no en libras. Un kilogramo, 2,2 libras. Si yo hago la conversión, se va a ir esto con esto, y me va a quedar exactamente 60 kilogramos. Ustedes lo pueden verificar al momento de dividir 132 para 2.2, que es la equivalencia de un kilogramo en libras. Dividen 132 para 2.2 y les debe salir exactamente 60, ¿sí? 132 para 2.2, 60 kilogramos. Tengo estos datos. Entonces, y en centímetros me pide que experimente el resorte. Aproxime el valor sabiendo que la gravedad es su inmediato superior, o sea, 10. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El momento que yo tengo esto de aquí, que aplico en este caso, tengo un objeto, ¿sí? El peso va a estar dirigido hacia abajo. Entonces, pero hay un resorte, ¿sí? Me dice que la balanza tiene un resorte de compresión. El resorte está así. Momento que ustedes, en este caso, aplican un peso hacia abajo, ¿qué ocurre? El peso va hacia abajo, masa por gravedad, pero el objeto no es que se va a quedar así, va a regresarse y a eso se le conoce como fuerza elástica. Va a alcanzar un equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y voy a decir, vamos a tener dos fuerzas, una hacia arriba y una hacia abajo. La fuerza elástica hacia arriba, el peso hacia abajo. Despejo, masa, gravedad, fuerza elástica, ¿qué es igual? Fuerza elástica es igual a K por delta X, ¿sí? Constante elástica o de elasticidad por delta X, que es el valor de la compresión, K por delta X. ¿Cómo me pide delta X? Delta X es igual a la masa que la tenemos por acá, nos daba la masa del ejercicio, 60 kilogramos, por la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado, sobre la constante, ya. La constante en este caso es 6.000 newtons metros. 6.000 newtons sobre metro. Esto de aquí equivale a newtons. Esto se va a anular con newtons. Un 0 con un 0. Un 0 con un 0. Sexta 1, sexta 10. Me ha quedado un décimo de metros, pero el ejercicio pide en centímetros. Un metro tendría que ir en la parte de abajo para que se simplifique. Un metro igual 100 centímetros. Se anulan metros con metros, 0 con 0. Y me queda de respuesta 10 centímetros. Se acabó el ejercicio, eso era todo lo que tocaba hacer. Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos algo un poquito diferente porque estamos trabajando con un ángulo de inclinación. Un resorte cuya constante elástica es de 6.000 Nm. Recuerden que independientemente del ejercicio, el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. ¿Sí? W. Ocurre algo. Si ustedes se dan cuenta, este resorte es un alambre que llega hasta acá. Entonces este resorte va a tener una fuerza elástica, pero esta fuerza elástica únicamente va a actuar sobre el eje Y, ¿sí? Entonces esta fuerza elástica solo va a actuar en el eje Y. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente la fuerza elástica tengo que es igual a K por delta X. Ya. Tengo la constante 6.000. Lo que no tengo es delta X porque en el ejercicio me pide cuál es la longitud del resorte después de que alcance el equilibrio. Entonces no tengo esto de aquí. Pero razonamos aquí rápidamente. El ángulo es 30 grados. El ángulo es 30 grados. La fuerza elástica es 6.000
newtons sobre metro por delta X. Voy a descomponerla en fuerza elástica en el eje X y fuerza elástica en el eje Y. Lo pueden hacer aquí aplicando seno o aquí aplicando coseno, sino más rápido. Opuesto a 30 grados va a ser siempre la mitad de la hipotenusa. 3000 delta X. La unidad la pueden colocar o si no al final. Opuesto a 60 grados, la mitad de la hipotenusa, 3000, pero con raíz de 3. ¿Sí? Delta X. Razono. ¿En qué eje estamos trabajando? En el eje Y. Entonces, como me dice que va a alcanzar en algún momento el equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Esto es el peso, masa por gravedad, está hacia abajo y la fuerza elástica está hacia arriba. Fuerza elástica en el eje Y menos masa por gravedad es igual a 0. Pero recuerden que solo están trabajando en el eje Y. ¿Por qué en el eje Y? Porque cuando ustedes, este cuerpo vaya hacia abajo, va a regresar únicamente hacia arriba por la fuerza elástica, ¿sí? Entonces solo trabajan en el eje Y. La fuerza elástica en el eje Y yo ya tengo que es 3000 newtons metros delta X. Ya, perfecto. El delta X va a ser la masa. Por aquí les daban la masa, les da el ejercicio 30 kilogramos. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado sobre este valor, 3000 newtons metro. Esto se anula con newtons. Un 0 con un 0. Un 0 con un 0. Tercera 1, tercera 10. Me va a quedar 1 sobre 10 metros, pero la respuesta pide en centímetros. 1 metro igual 100 centímetros. Se va el 0 con el 0, metros con metros. Me queda delta X es igual a 10 centímetros. Pero vamos a razonar, en este caso, de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a ver qué nos pide la pregunta. Me dice cuál es la longitud del resorte después de que alcance el equilibrio. Me pide la longitud final. Esto que he sacado yo, el delta X, es únicamente lo que se estiró. Pero la longitud final, o el X final, va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor inicial del resorte más lo que se estiró. Recuerden que el resorte originalmente, le pongo aquí verticalmente, tiene un valor. Aquí subser. Ustedes cogen y lo estiran. Lo que yo saco es esta parte de aquí, delta X. Pero para saber la longitud real de aquí a acá, para saber esto que es XF, ¿qué tengo que hacer? Sumar la longitud inicial más lo que se estiró, ¿sí? Entonces la longitud final va a ser igual a la longitud inicial que tenía el resorte, que era únicamente 8 centímetros, pero después de aplicar esta fuerza, se ha estirado ¿cuánto? 10. Por lo tanto, la longitud real del resorte, vendría a ser 18 centímetros. Y esta sería nuestra respuesta correcta. Entonces, nuestra respuesta sería la opción A. Borramos esta parte de aquí que fue únicamente de ilustración para que quede un poquito más claro el ejercicio. Y pues nuestra respuesta sería 18 centímetros. Continuamos. Complete el enunciado. La luminaria de la figura tiene una masa m en kilogramos, ya, masa m en kilogramos. Y para dejarla en equilibrio, en la posición mostrada se utilizan dos cuerdas. Ya, cuerdas. Cuando hablamos de cuerdas, nosotros hablamos de tensiones que se las representan con la letra T, de masa despreciable. Se determina la tensión, que la tensión 1 es igual y no sabemos a cuánto es igual, y está en función del ángulo y la masa de la luminaria. Considere una aceleración. Ya, perfecto. No me da datos numéricos, así que únicamente voy a tener que trabajar con un diagrama de cuerpo libre. El peso va a estar hacia abajo, masa por gravedad. Esta tensión 1 la voy a utilizar acá. La tensión 1 se va a descomponer. Vamos a utilizarla acá. Hay un ángulo, θ. Tengo la tensión 1. Se va a descomponer en tensión 1 en X y se va a descomponer en tensión 1 en Y. Ya. Para descomponerla, lo que voy a usar es las funciones trigonométricas. Va a ser tensión 1 por el coseno de θ. Aquí va a ser tensión 1 por el seno de θ. Recuerden lo siguiente, el peso va a ejercer una fuerza hacia abajo. Por ende, ¿qué va a ocurrir? Se van a generar dos tensiones. La tensión 1 en X, que está con la tensión 2, y la tensión 1 en Y. Tensión 1 en Y.
que hace que esto no se vaya hacia abajo. Por lo tanto, el rato que el sistema queda en equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque está en equilibrio. Nos dice aquí que está en equilibrio. Solo tengo dos fuerzas, una en el eje Y en la parte negativa y otra en el eje Y positivo. Tensión 1 en Y menos masa, gravedad es igual a 0. La tensión 1 en Y equivale a esto. Tensión 1, seno de teta. Esto equivale masa por gravedad. La tensión 1 equivale a lo siguiente. Recuerden que si nos da un valor de la gravedad, 10. M por 10 sobre el seno del ángulo, seno de teta. Entonces, acomodando esto nos quedaría de la siguiente manera. 10 por la masa sobre el seno del ángulo. Y por lo tanto, nuestra respuesta sería la siguiente. La opción B, nada más. Si es que el ejercicio nos diera valores numéricos, ya no pondría M, pondría el valor de la masa y pondría el valor del ángulo. De acuerdo a eso cambiaría, ¿sí? Si observamos nuestro siguiente ejercicio, es el mismo ejercicio con la única diferencia que ahora en este ejercicio nos da valores numéricos. Entonces, si me da valores numéricos, el ejercicio es mucho más fácil. Vamos a analizarlo con valores numéricos. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sabemos que esto era el peso que está dirigido hacia abajo. Sabíamos que en el ejercicio se genera una tensión 1, en este caso en X, y se genera también una tensión 1 en Y. Ya. Sabíamos que ya habíamos puesto lo siguiente, los valores, pero ahora sí pondremos los valores con el ángulo. Esto va a ser un ángulo de 60 grados. Entonces la tensión en X, T1 por el coseno de 60 grados. La tensión en Y va a ser T1 por el seno de 60 grados. Ya, perfecto. Entonces aquí, como solo vamos a trabajar con la parte vertical, voy a trabajar directamente con la tensión 1, seno de 60 grados. El peso hacia abajo menos masa por gravedad igual a 0. Como el ejercicio me pide los valores, voy a poner lo siguiente. Tensión 1 es igual la masa por la gravedad sobre el seno de 60 grados. ¿Sí? La masa en el ejercicio de aquí nos dice una masa M, la gravedad es 10. Va a quedar 10 por M. Lo que cambia es lo siguiente, el seno de 60. Me dicen, ¿y a qué equivale el seno de 60? Ustedes deberían saber a qué equivale el seno de 60. El seno de 60 equivale a raíz de 3 sobre 2. Acomodo esto y vamos a colocarlo con un número fraccionario o como un número fraccionario. 10m, extremos con extremos, 20m sobre raíz de 3. Listo. Y nuestra respuesta es la opción A. Y eso era todo lo que tocaba hacer en este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Para trasladar una caja de 500 kilogramos de una zona de descarga a un almacenamiento se usa una pequeña plataforma a la que se le puede regular la inclinación. Los encargados han logrado que el rozamiento entre la caja y la plataforma sea cero. No hay fuerza de rozamiento. Para bajar la carga, la plataforma se mantiene estática. No hay movimiento. En equilibrio. Y se ajusta la inclinación en 30. ¿Sí? 30 grados. Además, en este caso, se sujeta la caja a una plataforma con un cable. Si dice cable o dice cuerda, implica que va a haber tensiones. Como se muestra en la figura, determine la tensión en newtons de dicho cable. Considere gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Hacemos un sistema de referencias, eje Y, ¿sí? Y como el movimiento está así, en un plano inclinado, es decir, que este es el eje X, vamos a cambiar de color para poder representar todas las fuerzas que intervienen. Primero, el peso siempre debe estar hacia abajo. Masa por gravedad. Segundo, la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Como la superficie de contacto está así, la normal va a estar de esta manera. La normal. Vemos que este es el cable. Entonces este cable sostiene a la caja para que no se vaya. Esto le vamos a llamar tensión. Listo. Pero recuerden que como hay un ángulo de 30 grados, este ángulo de 30 grados pasa justo acá. Será el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, se va a descomponer el peso. Se va a descomponer en dos componentes. Esto se va a llamar peso en X. Esto se va a llamar peso en Y. ¿Sí? Listo. Bueno, una vez que yo tengo todo esto de aquí,
y sé que esto es estático, voy a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si es que necesitamos sumatoria de fuerzas en Y, también sería igual a 0 porque está en reposo. Determine la tensión. Me pide la tensión. Perfecto. El peso en X va hacia la derecha, por lo tanto va a ser positivo. Va a ser peso en X. La tensión va hacia la izquierda, menos tensión. Es igual. Recuerden que es estático, por lo tanto, 0. Lo único que me falta es descomponer. Si yo grafico tal como veo en el ejercicio, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Aquí se forma un ángulo de 30 grados. ¿Sí? El ángulo de 30 grados. Primero que nada, la hipotenusa va a ser el peso. Y el peso es, por acá sabemos que el peso es masa por gravedad. Rapidito, la masa del ejercicio es 500 kilogramos. 500 kilogramos. La gravedad es 10 metros, en este caso, por segundos cuadrados. Eso nos va a dar que el peso tiene un valor de aproximadamente 5000 newtons. Si esto es 5000 newtons, recuerden que este es el ángulo de 30 grados. Esto va a ser 2500 newtons. Y esto va a ser, en este caso, 90 grados, 60. Esto va a ser 2500 raíz de 3. Ahora fíjese en lo siguiente. La parte más importante es el ángulo. Si el ángulo está aquí, el de 30 grados, ¿sí? Si el ángulo está en esta parte, si no lo alcanzamos a visualizar, vamos a mejorar un poquito esto, ¿sí? Aquí está el ángulo de 30 grados. Pegado al ángulo de 30 grados está el eje Y, adyacente, al lado, ¿sí? Entonces, esto va a ser adyacente, peso en Y. Y ahora, esta parte es el peso en X, esto de aquí. Si yo lo dibujo de forma paralela, es como que lo coloque acá. Entonces va a estar opuesto al ángulo de 30 grados, ¿sí? Esto de aquí lo pongo acá. Va a estar opuesto al ángulo de 30 grados. Esto, por lo tanto, va a ser el peso en X. En el ejercicio necesito el peso en X. El peso en X vale 2500. La tensión que está restando pasaría al otro lado a sumar. Y como el ejercicio pide la tensión, pues mi respuesta sería 2500. Y se acabó. Quizás la parte más compleja fue el hecho de descomponer el peso, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados que el peso, eso sea en X y esto sea en Y, pero en un plano inclinado se invierten los papeles. Lo que antes era X ahora es Y, y lo que antes era Y ahora es X. Y eso es todo en este ejercicio. Vamos a continuar. Un niño de masa M intenta bajar por una resbaladera, pero no logra deslizarse. O sea, si no logra bajar o no logra deslizarse, quiere decir que está en equilibrio. Dice que no logra deslizarse. Entonces se queda ahí, no hay movimiento, ¿sí? Debido a que el material de la superficie es rugoso, la rugosidad, la fuerza de rozamiento impide que se deslice, que se mueva. Si la resbaladera forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura, determine la expresión para calcular el coeficiente de rozamiento estático entre el niño y la resbaladera. Ya, primero que nada, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ubicar un eje Y y por aquí vamos a ubicar un eje X. ¿Sí? Vamos a ubicar el resto de fuerzas que debe tener este ejercicio. Primero, vamos a ubicar el peso, masa por gravedad. Segundo, el ángulo. Bueno, vamos a dibujar un poquito mejor el peso. El peso de esta persona por aquí. El ángulo aquí. Se descompone esto, sí, bueno, más abajito, en peso en X. Esto va a ser el peso en X. Peso en X. Y esto va a ser, pues, el peso en Y. Peso en Y. Ya. Como hay contacto con una superficie, esto va a ser la normal. La normal, ¿sí? Como me dicen que hay rozamiento, hay rugosidad, la fuerza de rozamiento va a estar para acá. Pero como no logra deslizarse, está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? No hay movimiento, está en equilibrio. Me tocaría poner lo siguiente. Los valores del peso en X, aquí sería peso en X menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Y sería la normal menos el peso en Y igual a 0.
¿De dónde saco que la normal es igual al peso en Y? Y aquí que el peso en X es igual a la fuerza de rozamiento. Recuerden que tenemos una formulita, en este caso, peso en X, pongamos aquí. ¿Sí? Ya. Pero yo tengo que saber los pesos, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Me dice masa y me dice gravedad. Entonces, este ángulo θ lo voy a graficar por acá. ¿Sí? Yo voy a decir lo siguiente, esto es θ. La masa no sabemos es m, pero la gravedad es g. Entonces el peso sería 10m. Esto es 10m. ¿Sí? 10m. ¿Qué valor tendría esto de aquí? Entonces, esto de aquí tendría, sería este valor 10m coseno de θ. Y esto de aquí sería 10m seno de θ. Ahora voy a identificar a qué representa. El ángulo θ está pegado a este valor, adyacente. ¿Sí? El ángulo θ está adyacente a este valor, o este valor está adyacente al ángulo θ. Por lo tanto, esto va a ser adyacente a este valor, peso en Y. El peso en X es este valor de aquí. En otras palabras, si yo lo quiero dibujar, lo puedo dibujar también aquí. Este es el peso en X. Por lo tanto, este peso en X está opuesto al ángulo, peso en X. De acuerdo a esto, ya tengo hecho el ejercicio. Peso en X vale 10m seno de θ. La fuerza de rozamiento, ustedes recordarán que la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Perfecto. Peso en Y. Yo ya tenía el peso en Y. 10m coseno de θ. Listo. En vez de poner en el ejercicio la normal, esta normal que está multiplicando va a pasar a dividir. Pero recuerden que la normal tiene una equivalencia. 10m coseno de θ. He pasado la normal a dividir, pero su equivalencia. Se va el 10m con el 10m, me queda que mi respuesta es que el coeficiente de rozamiento estático es seno de θ sobre coseno de θ. En otras palabras, la opción C. Sí, de entrada podría descartar este valor A, ya que no había aceleración, no tenía nada que hacer este valor A, y únicamente me hubiese quedado con las dos opciones. Haciendo la parte matemática, me ha quedado que la respuesta es la opción C. Continuemos. Vamos con el de acá, es algo similar. Para esto también vamos a dibujar un diagrama de fuerzas. Vamos a dibujar primeramente, en primer lugar vamos a dibujar esto. Este es el eje y este va a ser nuestro eje X. Aclaremos algo. Primero, los colorcitos, ¿sí? El cuerpo se mueve para acá con una fuerza F, que la estoy dibujando ahora mismo acá. El peso hacia acá, masa por gravedad. El ángulo estaría justo aquí, θ. Esto sería el peso en Y, desde aquí, desde el centro para acá. Aquí iría el peso en X, peso en X, peso en X. Ya, perfecto. La normal estaría hacia acá. La normal. Masa M se encuentra bajo la acción de una fuerza F externa por el plano inclinado de ángulo θ, tal como se indica en la figura. Si la superficie es rugosa, dice que hay fuerza de rozamiento. Por lo tanto, aparte de esta fuerza, si el objeto se quiere mover hacia la derecha, hay una fuerza de rozamiento que va a tratar de impedir eso, que va a estar dada hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el objeto se está moviendo a la derecha. ¿Cuál es la expresión del módulo de la fuerza de rozamiento? Considere que P es el módulo del peso. Entonces ya no le voy a poner masa por gravedad. El texto me dice que el peso va a ser P. Le dejo con P. Entonces voy a decir lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X, pero me dice en este caso cuál es la expresión del módulo de la fuerza de rozamiento. El objeto se encuentra en reposo, ¿sí? En reposo se encuentra. Entonces sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Voy a tener una fuerza que va hacia la derecha, una fuerza que va hacia la derecha. Voy a tener un peso en X que va hacia la izquierda, un peso en X que va hacia la izquierda. Y voy a tener lo siguiente. Aparte es una fuerza de rozamiento.
que va hacia la izquierda, igual a 0. Si yo paso la fuerza de rozamiento acá, me va a quedar que es la fuerza menos el peso, pero en X. Entonces, como empieza con la fuerza, chao, chao. Puede ser la B o la D, pero ahí viene la parte interesante que yo tengo que saber descomponer. Entonces yo digo, a ver, si dibujo el ángulo θ, recuerden, el ángulo θ está aquí. ¿Qué está pegado al ángulo θ? El peso en Y. ¿Qué está pegado al ángulo θ? El peso en Y. ¿Qué está opuesto? Digo, si este es el peso en X, podría graficarlo aquí también, peso en X. Está opuesto. Entonces esto sería peso en X. Funciones trigonométricas. Para el cateto adyacente, coseno. Peso, coseno. Para el cateto opuesto, seno. Peso por el seno de θ. Como en el ejercicio yo necesito el peso en X es igual a P seno de θ. Por lo tanto, mi respuesta es que la fuerza de rozamiento viene dada por esta expresión y no por la de acá. ¿Sí? Y se acabó el ejercicio. Eso es todo lo que tenía que hacer en este ejercicio. Siguiente. Un automóvil de masa M fue estacionado con una cierta inclinación, como se muestra en la figura. Determine el valor del coeficiente de rozamiento estático que debe existir entre la calle y los neumáticos del automóvil a fin de que el vehículo esté a punto de deslizarse. Me dice que está a punto de deslizarse, no me dice que se ha deslizado. Entonces, ¿qué va a estar en equilibrio? Que todavía no se ha movido. Equilibrio, ¿sí? Todavía no se mueve. Entonces me pide el coeficiente de rozamiento. Yo en este caso, en un ejercicio anterior, había analizado algo, un ejercicio similar. El de acá, en la cual hemos determinado que para sacar el coeficiente de rozamiento cuando el objeto se encuentra en equilibrio es igual al seno de θ sobre el coseno de θ. Entonces, en este ejercicio voy a hacer lo mismo. Me voy a ahorrar todo eso de ahí porque me dice masa m. El coeficiente va a ser igual al seno de θ sobre el coseno de θ. Ya. Entonces tengo que saber lo siguiente. ¿Cuánto es el ángulo? 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Cuánto es el ángulo? Coseno de 30 grados. La equivalencia del seno y la equivalencia del coseno. El coseno vamos a tener que es un valor, el coseno de 30 grados, que es un valor de raíz de 3 sobre 2. Multiplico extremos por extremos, que sería 1 por 2, 2, y medios con medios, que serían 2 raíz de 3. Quedándome esto, se va 1, 1. Me queda 1 raíz de 3. Pero el ejercicio tiene las respuestas de las raíces en la parte de arriba. Voy a racionalizar. Multiplicar por la misma raíz arriba y abajo. ¿Sí? Quedándome esto, raíz de 3 por 1, raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 elevado al cuadrado. Se anula esto y me queda raíz de 3 sobre 3. Y esta ha sido mi respuesta. Ya no hice todo el análisis del ejercicio porque en este caso, para que saque el coeficiente de rozamiento de un ejercicio en el cual está en equilibrio, el coeficiente de rozamiento se va a determinar como el seno de θ sobre el coseno de θ, sin hacer todo el análisis. Recuerden que esto es cuando está en equilibrio y no interviene ninguna fuerza externa. Se va a determinar de esta manera, que es un poquito más sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos algo interesante. Es una mezcla de un plano inclinado con un resorte. Un resorte de 10 centímetros. Ese es el valor inicial, ¿sí? Cuya constante elástica es 1250 newtons. K. Se emplea para mantener suspendido un bloque de masa 10 kilogramos sobre una superficie lisa, que no hay rozamiento. Determine la variación de longitud. Me está pidiendo que determine delta X. En centímetros, que experimenta el resorte después de alcanzar el equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0, con el peso del bloque. Considere la gravedad. Listo, no me voy a complicar mucho, vamos a hacer un diagrama rapidito. Y por acá vamos a poner que esto va a ser el eje X, ¿sí? Esto va a ser el eje Y. Vamos a darle otro color. Primero que nada, masa por gravedad. Ángulo de 30 grados, ángulo de 30 grados. Peso en X, peso en Y. La normal.
La normal. Como es un resorte, si se va para acá el bloque, luego tiene que regresar con una fuerza. Esa fuerza la conocemos como fuerza elástica. ¿Sí? Y listo, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Sumatoria de fuerzas en X, como dice el ejercicio que está en equilibrio, es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ya. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? En el eje X intervienen el peso en X menos la fuerza elástica que está hacia la izquierda. Es igual a 0. Ya, hasta allí, de acuerdo. Vamos a continuar. La fuerza elástica va a pasar a este lado. Fuerza elástica es igual al peso en X. Pero tengo que recordar que para ello voy a aplicar esto. Hay un ángulo de 30 grados. El peso. Tenemos 10 kilogramos. Por si acaso lo puedo sacar el peso por acá. 10 kilogramos por la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos que el peso tiene un valor de 100 newtons. Esto es 100 newtons. Por lo tanto, si este es el ángulo de 30 grados, esto va a ser 50. Si este es el ángulo de 60 grados, esto va a ser 50 raíz de 3. Recuerden que al lado, pegado al ángulo de 30 grados, está el peso en Y. Pegado al ángulo de 30 grados, peso en Y. Y esto va a ser peso en X. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo el peso en X, que esto va a ser 50 newtons, la fuerza elástica, ¿a qué era igual la fuerza elástica? La fuerza elástica era igual a la constante por delta X, pero el ejercicio ya me da la constante. Entonces, en el siguiente paso, 50 newtons sobre 1250 newtons sobre metros. Se va newtons con newtons, 0 con 0, quinta 1, quinta 25. Delta X es igual a 1 sobre 25. Pero pide en centímetros, por lo tanto, un metro igual 100 centímetros, sean metros con metros, 25 a 1, 25 a 4. Delta X vale exactamente 4 centímetros y como el ejercicio nos pedía que saquemos delta X, nuestra respuesta ha sido 4 centímetros. Me dicen, ¿y qué ocurrió con la fuerza en Y? Lastimosamente, como no había fricción, no íbamos a utilizar la normal. La normal la hubiésemos utilizado para sacar tal vez la fuerza de rozamiento, pero como no nos pedía eso porque me decía que es una superficie lisa, no hay fuerza de rozamiento, entonces no usamos. ¿Sí? Continuamos con los ejercicios. Los resortes de la parte trasera de un taxi presentan una configuración en paralelo. Se conoce que al transportar un pasajero de 80 kilogramos, una masa de 80 kilogramos, el conjunto de resortes se comprime 4 centímetros. Se comprime, bueno, vamos a poner bien el símbolo. Se comprime 4 centímetros, ya. Me pregunta lo siguiente. Si se considera que el peso de los pasajeros se distribuye uniformemente, solo en el asiento posterior determina el número de centímetros, esta es la palabra clave, adicionales que el conjunto de resortes se comprimirá al transportar dos pasajeros de 100 kilogramos. O sea, voy a transportar 200 kilogramos. ¿Y eso a cuánto será? Una simple regla de 3, me va a quedar lo siguiente. 200 kilogramos por 4 centímetros sobre 80 kilogramos. Se van kilogramos con kilogramos. Se va un 0 con un 0. La cuarta parte 1. La cuarta parte 2. La mitad 1. La mitad de 20, 10. Pues se comprime 10 centímetros cuando se recibe un peso de 200 kilogramos. Pero la pregunta era, ¿cuántos centímetros adicionales? ¿Cómo aparece esta palabra adicionales? Me está diciendo que compare con lo que había al inicio. Al inicio se comprimía únicamente 4 centímetros y ahora se comprimió 10 centímetros. ¿Cuánto aumentó? De 4 para llegar a 10, ¿cuánto aumentó? De 4 para llegar a 10, lo que ha aumentado es 6 centímetros. Ahora se comprimen 6 centímetros más de lo que había al inicio. ¿Sí? O sea, antes se comprimía 10, perdón, antes se comprimía 4, ahora se comprime 10. O sea, ¿cuánto extra? 6 centímetros adicionales. Esa palabra es clave para este ejercicio. Por lo tanto, mi respuesta es la opción A. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos muestra un plano inclinado, nos muestra un resorte. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Un resorte nos da con un valor inicial de 15 centímetros, cuya constante elástica es este valor. Se emplea para mantener suspendido un bloque de 5 kilogramos sobre una superficie lisa. No hay fuerza de rozamiento, no fuerza de rozamiento, como se muestra en la figura. Determine la variación de longitud. Esto de aquí.
En centímetros, que experimenta el resorte después de alcanzar el equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Con el peso del bloque, ¿sí? Considere la gravedad con un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Eje Y. Y por acá vamos a ubicar el eje X. Vamos a ubicar las fuerzas de otro color. El peso, masa por gravedad. El ángulo va a estar aquí, 30 grados. Esto le vamos a llamar peso en X y esto le vamos a llamar peso en Y. Peso en X. ¿Sí? Esto le vamos a llamar la fuerza, en este caso, normal. Y esto se va a llamar fuerza elástica. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Recuerden que no hay fuerza de rozamiento porque la superficie es lisa. Peso en X hacia la derecha, fuerza elástica hacia la izquierda, igual a 0. Lo único que tengo que hacer aquí es despejar. La fuerza elástica va a pasar hacia acá. Tengo el peso en X, pero recuerden que ya puedo descomponer el peso. Recuerden que el peso siempre va a ser, bueno, será un poquito grande el dibujo. El peso siempre va a ser masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa? 5 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 10 metros por segundo al cuadrado. Si multiplico esto por esto nos da el peso. Y el peso va a ser igual a 50 newtons. Si esto es 50 newtons, ¿cuánto vale con respecto a este ángulo? Lo de acá valdría 25 newtons porque es opuesto al ángulo de 30 grados. Opuesto al ángulo de 60 grados, la mitad de la hipotenusa con raíz de 3. La mitad de 50, 25 raíz de 3. Ahora recuerden que el peso en Y está pegado al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, esto va a ser peso en Y y esto va a ser peso en X. Ya tengo el peso en X. El peso en X va a ser 25 newtons. Ahora, la fuerza elástica. La fuerza elástica es K por delta X. Recuerden que ya tenemos prácticamente todos los valores, ¿sí? Entonces, hay un problema en este ejercicio. Sí, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Estamos, en este caso, diciendo lo siguiente. Tengo el peso en X, tengo la fuerza elástica. Nos faltaría despejar únicamente el valor de K, perdón, el valor de delta X. Vamos a poner 25 newtons y el K va a pasar de multiplicar a dividir. Vamos a poner directo su equivalencia, 1250 newtons sobre metro, delta X. Por lo tanto, se va a ir newtons con newtons. Y aparte de eso, voy a simplificar. La 25ª 1, la 25ª 5. Y el cerito que tenemos ahí 50. Me ha quedado respuesta 1 sobre 50 metros. Pero resulta que el ejercicio no me pide en metros, me pide en centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros, por lo tanto, se va metros con metros, 100 para 50, 2 centímetros. Esa ha sido mi respuesta. Eso era todo lo que tenía que hacer yo en el ejercicio. La parte más complicada ha sido descomponer el peso en sus componentes en X y en Y. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 2 centímetros. Vamos a continuar. Este ejercicio que tiene que ver con cuerdas y con poleas es mucho más sencillo. Me dice, con base en el gráfico determine el módulo de la fuerza F. Esto de aquí, quiere que saque esto. Que debe emplear un obrero para sostener dicha cubeta en el aire. Primero vamos a ver cuánto pesa la cubeta. La cubeta me dice que tiene una masa de 20 kilogramos. Significa masa por gravedad. 20 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. Significa que esto pesa 200 newtons. Pero me dice el ejercicio que está en equilibrio. ¿Sí? Me dice el ejercicio que para sostener. En alguna parte me menciona que se va a sostener. Se emplea un sistema de poleas en este caso. Determina el módulo de las fuerzas que debe emplear un obrero para sostener. Sostener. Para que no se caiga. Para que esté en equilibrio. Por lo tanto, digo lo siguiente. Para que esté en equilibrio, debe sostener esto. ¿Qué quiere decir? Que estas cuerdas, estas fuerzas, estos 200 newtons, se van a repartir o van a equivaler a estas dos tensiones. Por lo tanto, cada tensión va a resistir, cada tensión va a resistir un valor
de exactamente 100 newtons. Esto va a ser 100 y esto va a ser 100. Pero fíjense bien, este valor en este caso son 100. Esta cuerda está hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que lo que sube es el mismo valor que va a bajar. Por lo tanto, si por aquí suben 100 newtons, por acá va a bajar también ¿cuántos newtons? 100 newtons. Entonces no tengo que hacer mucho en este ejercicio. Realmente la persona únicamente va a tener que soportar una fuerza de 100 newtons. ¿Por qué? Porque está en la misma cuerda. Lo mismo que sube va a ser lo mismo que baja. Y esta va a ser mi respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. Un auto de juguete de 3 kilogramos de masa, ya nos da la masa, viaja con una rapidez de 20 metros por segundo. En cierto instante el auto se le aplica una fuerza externa horizontal de 35 newtons, opuesta al movimiento, y la superficie presenta un coeficiente de rozamiento cinético de 5/6. Hay fuerza de rozamiento. Con base en la información, determine el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento si el juguete recorre 10 metros antes de detenerse. Perfecto, hay algo muy importante. Pide el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Cómo saco el trabajo de la fuerza de rozamiento? El trabajo va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia. Pero recuerden que la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento, por lo tanto debe ser negativo. Ya. La fuerza de rozamiento aquí es igual a μ por la normal y esto por la distancia. En el ejercicio hay algo muy importante, en este caso, que yo ya tengo cuánto vale el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento vale 5/6. Me faltaría únicamente que encuentre la normal. La distancia ya tengo, que es 10 metros. Solo me falta encontrar la normal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente un diagrama de cuerpo libre. El peso va a ir hacia abajo. La normal va a ir hacia arriba. Podría dibujar el resto de fuerzas, pero únicamente lo que me falta es la normal. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el movimiento es horizontal, no vertical. La normal menos la masa por la gravedad es igual a 0. La normal es igual masa por gravedad. Me dicen que la masa es 3 kilogramos. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, de donde la normal va a ser igual a 30 newtons. Reemplazo esta acá, la normal, 30 newtons, y me va a quedar lo siguiente. Sexta 1, sexta 5. 5 por 5, 25. Y por 10, 250. Negativo. Newtons por metro, joules. Por lo tanto, nuestra respuesta es menos 250. Me dicen, ¿y los otros datos? Los otros datos no los utilizo porque únicamente me está pidiendo el trabajo que realiza o que genera la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos. Listo, vamos a culminar con este ejercicio. Un gimnasta de 90 kilogramos realiza una práctica en la que apoya un brazo sobre el piso y el otro sobre la pared. Bueno, aquí ya hemos tenido dibujado algo. ¿Cómo se muestra en la figura? Al estar en equilibrio, identifique en newtons la reacción del brazo que está apoyado en la pared. Miren, aquí se genera una fuerza, ¿sí? Una fuerza. Vamos a poner aquí un punto. Pero esta fuerza genera una reacción. A esta reacción le voy a llamar la normal, porque recuerden que la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Si el brazo está manteniendo contacto con la pared, se va a generar una fuerza de reacción que la conocemos como fuerza normal. Pero aquí también tenemos algo más. Tenemos que también tiene apoyado un brazo de manera inclinada. Se está formando un ángulo de 60 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer en este caso un plano cartesiano en el cual voy a ubicar aquí un eje Y y pues esto de aquí sería un eje X. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero indicar? Lo siguiente. Vamos a poner de otro color. ¿Qué ocurre? Aquí hay una fuerza que me faltó graficar. El peso. Espero la alcancen a apreciar. Masa por gravedad. El peso. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo estos valores y voy a decir, el peso está hacia abajo. Y aquí hay otra fuerza. Una fuerza que está en el eje X. Esta fuerza es paralela a la de acá. En otras palabras, es la misma. Entonces sería la normal. ¿Sí? Graficándola bien. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sacar la normal. El ejercicio me pide que en este caso determine
la fuerza de la reacción. Y la reacción es la normal, la fuerza que va hacia la izquierda. En otras palabras, esta componente. Para ello, tengo lo siguiente. Tengo el ángulo, voy a hacer un triángulo. Tengo esto, ¿sí? Tengo el ángulo que es de 60 grados. Tengo este valor, esta fuerza hacia abajo. Es la masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa? 90. Entonces, el peso va a ser igual, masa por gravedad, 90 kilogramos por 10 metros segundos cuadrados. 900 newtons. Yo tengo que esto es 900 newtons. Pero a mí lo que me falta es cuánto vale esto de aquí. ¿Sí? No tengo cuánto vale eso de ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Utilizar esto y esto. Cuando tengo el cateto puesto, la única manera de hallar el valor, digo, el cateto puesto aquí es igual. 900 newtons aquí va a ser igual. A esto que le voy a llamar en este caso, una fuerza K, módulo, acá por esto de aquí, por el seno de 60 grados. Seno de 60 grados, ya. Si yo despejo K, K va a ser igual a 900 sobre el seno de 60. Ya, perfecto. Entonces yo ya tengo despejado K. Y recuerden que para yo sacar L, esto es en este caso, la primera parte del ejercicio. Para yo sacar N, tendría que aplicar otra función trigonométrica, pero como N está en el cateto adyacente, yo diría que N va a ser igual, ¿sí? N va a ser igual, aquí para que no se confundan, este N es de newtons, ¿sí? Voy a dejarle solo con 900. N es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, 70 grados. Pero yo ya tenía algo, tenía lo siguiente, K era 900 sobre seno de 60 grados y por coseno de 60 grados, ya. Aquí lo único que me falta hacer es simplemente reemplazar valores y simplificar. Por ejemplo, la equivalencia del seno de 60 grados. La equivalencia del seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. La equivalencia del coseno de 60 grados va a ser un medio. 0,5. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente tratar de simplificar. Y me dicen, ¿cómo podría simplificar? Fácil. Este 900 lo hago fracción. Extremos con extremos, medios con medios. 900 por 2 sobre raíz de 3 por 1 medio. Se va y se va. Me dicen, pero no hay ninguna con raíz de 3. ¿Sí? No hay ninguna con raíz de 3. Si no hay ninguna con raíz de 3 en el denominador, lo que me va a tocar obligatoriamente, ¿qué cosa será? Racionalizar. Multiplicar por una raíz de 3 arriba y abajo. ¿Sí? Me quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacerlo esto en la parte de acá. Me quedaría 900 por raíz de 3. Y acá me quedaría raíz de 3 por raíz de 3 elevado al cuadrado. Ya para simplificar, 900 raíz de 3 sobre, se simplifica y me queda 3. Tercera 1, tercera 300. Mi respuesta ha sido 300 raíz de 3. Esta ha sido la respuesta que yo voy a marcar como correcta. En otras palabras, esto de aquí, ¿sí? La complejidad es que en este ejercicio lo único que me da es el peso. Entonces, como solo me da el peso, tengo que hallar el módulo. Una vez que hallo el módulo, tengo que hallar la componente en X, que es la que me está preguntando, y encima de eso, hacer una racionalización. Vamos a quedar por el día de hoy hasta allí.